Ahora sí. ¿Cómo está, estimado? Bien, pues aquí estamos, terminando un día ajetreado como siempre, La pero bien. jornada, claro. Muchas gracias por Claro. el espacio. Oye, te quiero presentar. Juan José Martín. Martín, ¿no? Martín. Sí, está bien. Convencional independiente del Distrito 12 de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de San José de Maipo. Maipo, claro. Sí, de independientes no neutrales, ahora independientes por una nueva constitución. Claro, no, no reemplaza uno al otro, sino más bien se agrandó el colectivo. Ah, ok. Estudiante de ingeniería civil, ¿en qué año está ahí? Bueno, es difícil decirlo porque tuve que congelar, Claro. entre medio trabajé en varias cosas, pero debería estar por egresar ya. Ya. ¿Y dónde estás estudiando? Estudio en la Universidad Católica, Ya. En San Joaquín. así es, en San Joaco. Eh, Presidente y cofundador de C Verde, Organización Juvenil de Chile por la Sustentabilidad. ¿Y ganaste el Premio Nacional de Medio Ambiente por C Verde? Claro, lo ganamos con CVerde con un proyecto que hicimos que se llama Operaciones CVerde. Ya, bueno. Y eso es Juan José Martín, que también importante decir, coordinador de la Comisión de Medio Ambiente. Medio ambiente, naturaleza, modelo económico, estoy seguro que me faltan varias. Recursos Bienes naturales. comunes naturales. Eso, bienes comunes naturales. Ya. Oye, vamos a partir esta conversación con hablando sobre el rol de no neutral en la convención. Creo que eres. Yo ya he entrevistado como a 15 convencionales en este espacio. Creo que eres el primer no neutral. No sé. Y quería saber primero cómo llegaste a no neutrales. Tú competiste en el mismo distrito con Benito Baranda, es tu compañero de distrito y de lista. Así es. ¿Cómo llegaste a la lista? Primero hablemos un poco de la previa de no neutrales y después hablar de no neutrales en la convención propiamente tal. Ya, pues súper. Sí, mira, bueno, Independiente No Neutral es un movimiento, ¿cierto?, que se formó a nivel nacional para apoyar independientes que tuvieran cierta sintonía con los lineamientos que tenía el movimiento, que de hecho, todavía lo podéis buscar en internet y ver cuáles son los lineamientos del movimiento, que están súper alineados con las demandas del estallido. Eh, y, y nada, pues si eso te hacía sentido, la gente se podía incorporar al movimiento. Ahora, yo me incorporé, yo no comencé con el movimiento, sino que nosotros con nuestro equipo empezamos, armamos una candidatura y empezamos a trabajar en esto por fuera, pero eventualmente ya cuando empezamos a buscar listas para poder ir como independientes, que es lo que somos, eh, Independiente No Neutral era una lista que era claramente una buena posibilidad, nos gustaban los lineamientos, estábamos de acuerdo con ellos, así que ahí los contactamos. Y en el momento que yo ingresé, era el único candidato que ingresaba a la lista de Independiente No Neutral en el Distrito 12 que no era del movimiento de Independiente No Neutrales. Pero de ahí en adelante, la verdad es que me recibieron súper bien y hasta el día de hoy estoy súper, súper contento con el movimiento. Creo que es un espacio súper bonito de cooperación para, bueno, un mejor país. Así que así fue como ingresé, eso fue por allá por diciembre del 2000, ¿qué año fue eso? 2020. Dos mil veinte, Qué sí. locura, cómo pasa el tiempo. Oye, ¿y qué es no neutrales dentro de la convención? Porque algunos los veían mirando también los dos grandes liderazgos previo a la conformación de la convención, que la Patti Pulitzer en el 10 y Benito Baranda en el 12, al menos eran los rostros nacionales, si lo queremos ver. Claro, Como bien cercano a la concertación, era como el reemplazo de esta centroizquierda, pero no neutrales, es mucho más diverso que eso. sí, pues absolutamente, de todas maneras. Bueno, no neutrales ingresamos 11 constituyentes que veníamos de las listas de no neutrales. Eh, y bueno, muy al comienzo hubo uno que se desvinculó de nosotros, ¿cierto? Y quedamos 10 y luego expandimos estos 10 a otros 3 constituyentes que le hizo sentido nuestra manera de trabajar.
y ahí logramos el número actual, que somos 13, y por eso el nombre que usamos, Independiente Nueva Constitución, que es el nombre que usaron muchas de las listas de independientes no neutrales cuando se inscribieron. De hecho, en nuestro distrito, en el distrito 12, nuestra lista era INC, Independiente Nueva Constitución, no Ok, era INN. De hecho, ninguna lista usó el nombre INN, porque INN era un movimiento y las listas incluyeron personas que no eran de INN también. perfecto. Entonces ahí se genera este espacio de colaboración. Y claro, obviamente los rostros más fuertes son la Pati y Benito, pero es bonito porque es un espacio en verdad súper colaborativo y creo yo que para nada caudillista. O sea, que no se agarran de eso para que sea lo que más, digamos, resuene y al resto lo invisibilizan, sino que es un espacio de colaboración. Y dentro de la convención ganaron notoriedad, esto es mío, digamos, ganaron notoriedad con la alianza con otros espacios de independientes para sacar a María Elisa Quintero y a Gaspar Domínguez en la mesa, en la última elección. Y ahí como que rompieron, entre comillas, rompieron, porque tampoco había un pacto. Ah, bueno, pero rompieron con el eje PS Frente Amplio y comenzaron a liderar este arco súper diverso e independiente dentro de la convención. Como, ¿cuál es el rol hoy día de no neutrales dentro de la convención, aparte de la pega de los convencionales por separado, digamos? Como, ¿ustedes se ven como un eje articulador dentro de la convención? Como este vínculo entre los partidos de izquierda y centroizquierda con los independientes. Bueno, yo creo que algo que siempre nos caracterizó es que somos un colectivo que siempre antepone el diálogo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no nos arrugamos por conversar con ninguno de los sectores en particular y creo que también tenemos un acercamiento a la conversación que es súper respetuoso. Y eso permite que en muchas situaciones, efectivamente, algunos sectores que no dialogan mucho entre ellos, eh, digamos, sí lo hagan, por así decirlo, a través nuestro. Eh, O pero sea, creo ustedes que, terminaron siendo, están siendo un árbitro en la convención. no sé si árbitro, pero es interesante que la apertura al diálogo transversal, que uno consideraría que es algo súper importante en un proceso de esta envergadura y un proceso de tanta diversidad democrática, es crucial, pero bueno, quizás a veces no es tan común como uno esperaría que fuera, y en ese sentido a nosotros nos ha tocado estar bastante en el medio, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido mira, no nos complicamos en conversar con ningún colectivo en especial, eso no implica que vamos a estar de acuerdo, pero lo hacemos y evaluamos e intentamos abrir esas conversaciones. Creo que eso es lo más importante. Pero lo que tiene interesante la convención es que no, a diferencia quizás de la política afuera, es un espacio donde hay que ver cada caso o cada espacio por sí solo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que pasó, por ejemplo, en las votaciones de la nueva mesa directiva, no generan quiebres o desquiebres, por así decirlo, más allá de ese espacio. Ahí ocurrió una situación, funcionó de cierta manera, se cerró esa etapa. En las comisiones hay otras situaciones que no necesariamente se permean tanto por lo que ocurre en esa situación. Antes de eso habían otras situaciones en la anterior votación que no necesariamente permearon todo el proceso posterior. Entonces es interesante porque creo que es un proceso en donde a grandes rasgos la mayoría de los convencionales va midiendo las emociones políticas en cada espacio y no necesariamente se mezclan tanto unas cosas con otras. Por eso también, por ejemplo, tú has visto que hoy en día partidos que son parte de un solo gobierno dentro de la convención funcionan de manera diferente, pero no como algo malo, sino como algo que hay que evaluar efectivamente como espacios diferentes. Y eso creo que es positivo. Oye, y mañana se va, ya que estamos hablando de la nueva mesa, mañana se vota la extensión del plazo de 9 a 12 meses, Uh -huh. que supongo que todos van a aprobar mañana. Y Pero, también se vota la... Bueno, Eduardo Cretón me acaba de decir que va a votar a favor de la extensión del plazo. Así que, bueno, ahí tenía un potito de la UDI. Pero también se viene
el plebiscito sobre si sigue o no la mesa. Tú obviamente vas a votar a favor, yo entiendo que ya están los votos, se necesitan bastante poco, el Frente Amplio ya dijo que iba a votar a favor, así que no debería haber problema con eso. Pero, ¿cuál es tu evaluación de la mesa de María Elisa Quintero y de Gaspar Domínguez, tu compañero de colectivo? Yo estoy muy, muy contento con cómo ellos lo han hecho. Creo que, mira, a nadie acá se le enseñó a hacer mesa directiva, entonces obviamente hay que destacar todo lo positivo que hizo la mesa anterior y también lo que está haciendo esta. Sin embargo, creo que lo que esta mesa nueva hace es aprender de los errores de la anterior, ¿ya? En varios sentidos. Eso no significa que esté todo solucionado, pero sí creo que tiene actitudes que han buscado más los acuerdos, que han buscado más mensajes comunicacionales de unidad, y creo que eso es positivo. Yo evalúo muy positivamente esta mesa, estoy muy contento con el trabajo que están haciendo, y creo que fue absolutamente la mesa correcta para estar dirigiendo esta nueva etapa, que es la segunda patita, y eventualmente, bueno, creo yo que una vez que termine el trabajo de la convención, cuando salgamos a hacer la campaña por el apruebo, por supuesto, ahí van a ser todas las personas que fueron parte de la mesa, al igual que quienes fuimos parte de las comisiones, quienes en manera conjunta, ya no como quién fue este cargo o este otro cargo, sino que todos juntos ir a apoyar el proceso. Y en ese sentido se van a valorar los aportes que hicieron las distintas mesas en sus diferentes momentos con sus diferentes complejidades. Pero yo creo que la mesa actual, a mi parecer, lo ha hecho muy bien, y creo que aprendió de los errores de la mesa anterior, que es lo más importante. ¿Y tú tienes una buena evaluación de las comunicaciones de la convención, lideradas por esta mesa? Yo creo que es muy complejo el tema comunicacional de la convención, no solo porque a nivel de convención hay tantas cosas que hacer que lo comunicacional uno le gustaría que estuviera aún más fortalecido, y bueno, y quizás a veces no se logra tanto, siempre hay que estar ahí buscando la forma de mejorar. Sin embargo, creo que, y esto lo digo realmente con una visión bastante crítica, porque le hemos dado harto vuelta al tema, y creo que acá hay harto de que la cultura cívica, la cultura política en Chile, no entiende comunicacionalmente este proceso. Los grandes medios lo tratan como una farándula más del Congreso, lo tratan de manera súper banal, superficial, bastante poco objetiva, súper subjetiva, súper tendenciosa también. Entonces, creo que eso le ha hecho mucho daño a la comunicación de la convención, y obviamente tú ves, la convención comunica hoy en día cada vez más cosas, eso es parte del proceso de aprendizaje desde que iniciamos hasta el momento, eh, pero lo que sigue teniendo más eco es los grandes medios, porque los grandes medios muchas veces reman para atrás de lo que comunica la convención oficialmente. O sea, la convención comunica A y los medios comunican J. Y ese J rema para atrás de lo que es A, y A es lo oficial, ¿cachai? Entonces creo que si bien la convención obviamente tiene que siempre estar aprendiendo y buscando hacerlo de una mejor manera, creo que realmente, insisto, esto después de muchas conversaciones y de estar buscándole el ojo crítico, yo creo que los medios acá se han portado, no han dado el ancho ya con lo que el proceso significa, lo han cubierto como que fuera un ciclo más de un parlamento, solo que pasan muchas cosas, ¿Y, pero no es así. ¿Y qué hace la convención al respecto? Porque yo te puedo comprar la tesis de que... Puedo estar de acuerdo con la tesis de que los grandes medios de comunicación no comunican como debieran o son tendenciosos. Le podemos poner el adjetivo que queramos. Porque, por ejemplo, algo que vamos a hablar más adelante, que, por ejemplo, la aprobación la aprobación sobre la estatización de los recursos naturales, de la nacionalización, perdón, de los recursos naturales en el segundo informe, no tema adelante, pero como es un ejemplo, eh, puede estar, puede tener agenda. Obviamente los medios tienen líneas editoriales, pero ¿qué hace la convención para luchar con eso? Porque a veces lo que yo veo de convencionales
lo veo en la presidenta que hace un live todas las noches, bien tarde, que lo ven sus seguidores y poquito. Como que nos estamos luchando. Cuando la segunda dice una mentira, ¿dónde tú le dices a la población chilena que la segunda está mintiendo, que el Mercurio está mintiendo y esa es la verdad de lo que ocurrió esta semana en la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo? Como que tienen abandonados los medios grandes porque son mentirosos, pero eso no consolida la mentira. Mira, lo que pasa es que no están para nada abandonados, ellos están todo el día ahí en la convención y nosotros les damos un montón de entrevistas y lo que pasa es que ponen lo que quieren poner, pues, obviamente, lo que repercute la narrativa que ellos arman. Em, yo creo que, bueno, además de que hay cierto grupo de convencionales que claramente rema para atrás, y lo sorprendente ahí es que les dan, si tú los ves proporcionalmente, son muy minoritarios, sin embargo les dan la misma o más pantalla que a quienes remamos para adelante. Entonces ahí ya también nuevamente te dice, hay claramente una preferencia por posicionar cierta postura. Y eso pasa repetidamente y sistemáticamente, si no es una cuestión de un reclamo, así como ya el fin de semana, no. Entonces, ¿qué hace la convención? La convención saca información constantemente. Nosotros convencionales estamos constantemente haciendo todo lo posible por comunicar lo que alcanzamos a comunicar, porque ustedes entenderán que claramente nuestras responsabilidades más grandes tienen que ver con la redacción per se de la Constitución, pero aún así hacemos grandes esfuerzos comunicacionales a través de todas nuestras distintas redes. Participamos con gente como tú y te agradezco el interés que tienes, porque esto es abrirnos un espacio que nosotros mismos no podemos autoabrirnos. Yo ni siquiera sé cómo funciona Twitch, así que un saludo a la gente de Twitch. Soy muy ignorante en este sentido. Entonces estas plataformas nos ayudan mucho a difundir, quizás resolver dudas que pueden ser muy genuinas, pero claramente hay esa como reactividad, digamos, institucional de la convención, quizás es algo que no se hace tanto, que es decir, oye, este diario sacó esto y la convención dice lo que sacó este diario es falso porque, como ese fact-check, ¿cachai? Ujú. Eso la convención efectivamente no lo hace mucho. Yo creo que en parte quizás porque no tiene las capacidades, ¿cómo decirlo?, periodísticas para hacerlo, para estar cada vez que sale algo relativamente falso, desmentirlo, que a veces lo ha hecho, ¿ya? Pero efectivamente muy contadas veces. Pero sí, ahí nosotros siempre intentamos, le decimos a las personas que revisen los medios que sí están haciendo ese acompañamiento, que son medios independientes, La Neta, Contexto Factual, por ejemplo, que son muy buenos para ayudar a desmentir esas cosas, y bueno, en los mismos convencionales lo hacemos, pero como tú bien dijiste, nos Pero es ven, muy de nicho. exacto, nos ven nuestras propias audiencias nomás, po. Pero, pero bueno, la verdad es que, mira, yo no soy experto en comunicaciones. Si No. tú me decís cómo solucionarlo, yo feliz, No, no ¿cachai? tengo Esa idea. es mi percepción, No esa es mi tengo idea. percepción. A mí lo que me pasa cuando el Mercurio miente. Entonces, cuando el Mercurio tira un titular mentiroso, o cuando Bofi lo dice en la radio Tele 13, yo tocaría la puerta de esos medios y les diría, eso es mentira, entrevístame, gestión de prensa, entrevístame y solucionamos este problema. Entonces iría a los... son diferentes estrategias. De hecho, le decía a la Joana Roa hace un rato, como ella no estaba de acuerdo con esta estrategia, pero como iría a los medios de comunicación que, entre comillas, me están cagando, para poner en esos medios mis posiciones. Porque al final, creo, es lo que he visto, como que los convencionales en general, y la presidenta en particular, rehuyen de estos medios oficiales. Mm. Hay varios que lo hacen, no es mi postura al menos. Ya. Pero a mí me pasa al revés. Yo, de hecho, varias veces mi equipo de comunicaciones les ha escrito a estos medios para decirle, oye, yo te explico. Y no nos pescan. Quizás porque no soy Benito Aranda, quizás porque no soy Patricia Bolitzer. Pero nosotros lo hemos intentado como estrategia. Y deliberadamente no nos pescan. O sea, uno pensaría, a ver, hoy en día uno como tiene un rol tan importante para un país como ser convencional, incluso hoy en día el rol de estar coordinando una comisión que es muy importante, y uno pensaría, claro, que quizás
por ejemplo, mi equipo ha intentado varias veces que nosotros podamos salir a explicar cosas a los medios, eh, y uno diría, quizás los medios se van a interesar. Algunos se interesan, sí. Otros, el equipo sale a buscarlos. Incluso el equipo saliendo a buscarlos, los medios a veces dicen, ah, sí, lo vamos a ver. ¿Cachai? A nosotros nos pasó algo que aprovecho de mencionarlo porque a mí me pareció una falta de respeto, pero nos pasó que, por ejemplo, nos habían invitado a estar en Mentiras Verdaderas, ¿ya? En Ujú. la red con Alberto Acosta. No sé si saben quién es Alberto Acosta, No, pero no sé quién es Alberto Costa, les perdón. explico. Fue el expresidente de la Asamblea Constitucional Ecuatoriana, Ok. ¿ya? Él estaba de visita en Chile con una delegación de convencionales de toda Latinoamérica, de Ujú. los distintos Sí, yo lo procesos vi en la constitucionales. convención. Súper, ya, pues. Y él lo habían invitado, íbamos a estar los dos en un panel en Mentiras Verdaderas, ¿ya? Lo que me parece genial, nosotros súper contentos, obviamente. Y el mismo día, nosotros ya listo, organizados, nos dicen, no, ya no, porque ahora viste que renunció el general en jefe del ejército por la investigación esta que le están haciendo, Mm. entonces cambiamos la pauta, ahora vamos a hablar de eso, así que para la casa. Y yo personalmente lo considero una falta de respeto, no por mí necesariamente, porque, insisto, no soy Benito Baranda, lo entiendo, pero por Alberto Acosta, o sea, presidente de la Asamblea Constitucional de Ecuador, de visita como una delegación en Chile, se da el tiempo para ir en un canal y lo bajan para cagüinear sobre un general que renuncia. Yo lo encuentro una falta de respeto y un descriterio de entender lo importante de este proceso constitucional. Y este es un medio que nos ayuda, Claro, imagínate con lo otro. para que te hagáis una idea, pues lo otro, el equipo les dice, oye, ¿sabéis que estamos interesados en explicar algo? El visto, literal, el visto. Sí, bueno, es que no por justificar a los... Yo no soy periodista, pero no es por justificar a los medios, pero claro, la pauta manda y está todo el mundo hablando del general renunciado, entonces hay que hablar del general renunciado como... Y al final es una bola de nieve, ¿no? Claro, Y pero después nos entendiendo dicen, también que, y estarás de acuerdo conmigo, que la convención constitucional no es un tema sexy. Es es que, aburrido, difícil, súper relevante para el futuro de nuestras de las generaciones futuras y las nuestras, pero es difícil. pero puede ser sexy, yo creo que puede ser, ¿ah? No, no. Solo lo transforman en sexy cuando hay kawin, ¿cachai? Insisto, como estos Ah, eso es vestidos sexy, sí, reality. es verdad, pues sí. Ahí, oh, claro que lo publican, po, pero La cuando puteada de la pasa cosas Marinovich es interesantes, mucho más entretenida que lo que está pasando en la comisión de principios, con todo respeto a la comisión de principios, pero bueno, mira, siempre he sido muy crítico de los medios porque creo que los medios efectivamente tienen una pauta y tienen que estar, son como los surfistas, tienen que subirse a la ola. claro, Pero esa es la mitad nomás de la pega, po, porque la otra mitad de la pega es escoger la ola. Y los medios no solo se suben a las pautas, sino que también son capaces de crear claro, pautas. generan Y, agenda. y eso creo que en Chile no lo toman con el peso que tiene. El Y yo creo que lo Mercurio hemos sí, te notado. voy a decir, pero bueno, o sea, entiendo el punto. Pero para el Cawimpo, Sí, ¿cachai? claro. Pero bueno, hay algo mucho más sistémico y no lo vamos a resolver acá. Pero No, por bueno, yo supuesto. en ese sentido siempre estoy bien picado, pero yo siempre colaboro con los medios. O sea, todos los medios que me hablan, del sector que sea, yo siempre intento contestarles cuando alcanzo. Obviamente no siempre alcanzo, pero, o sea, ellos te podrán decir, yo no le hago el quita a ningún medio, porque entiendo el rol importante de estar comunicando tanto como podemos en estos procesos. Ya, el chat se empezó a activar, así que voy a tirar las preguntas, van a ir al hueso esta. Dale Eh, nomás. Team Dot eh, dice, me perdí el inicio de la entrevista. ¿Hizo alguna autocrítica de ser parte del desastre de la Comisión de Medio Ambiente? No solo es parte, sino que la coordina. Vamos a hablar de eso. Sale dice, hablando de sexy, guapo el invitado. Cha- Gracias. cha- eh, Romy Mella, el reino fungi. Es muy atractivo. Vamos a hablar del reino fungi también. Bien. Ya, pues, metámonos en medio ambiente. Que es a lo que Vamos. vinimos. Medio ambiente. Tú coordinas junto a tu compañera Zárate. Camila, sí, Camila correcto. Zárate. Camila Zárate. Coordinan la Comisión de Medio Ambiente. La Comisión de Medio Ambiente se le aprobó el primer informe un inciso de Bien. 36, 40 artículos 40. De 40 artículos, un inciso en en particular, particular. claro. Y Sí, 6 en general.
en general. O 6 sea, de los artículos en 40 general. quedaron 6 Claro. y de los 6 después quedó medio. Quedó medio, claro. ¿Qué pasó? Hablemos del primer, vamos por etapa. Hablemos del primer informe, primera vuelta, después en qué va y después nos metemos en el segundo informe que también tengo preguntas. Vale. Primer informe. Algunos lo acusaron de maximalista, otros lo acusaron de que estaba lleno de artículos que deberían ser ley y otros, esto lo agrego, con cueva de reglamento. El tejo pasado, demasiado pasado. Son puras cosas que que tú obviamente has leído en prensa. Como, ¿qué pasó con el primer informe de medio ambiente? Algo me ha llegado por la prensa. Algo te ha llegado, claro. ¿Qué pasó? Bueno, muchas cosas. De partida, yo creo que me gustaría lo primero transmitirles que cuando nos preguntan sobre las autocríticas, transmitirle que no les quepa duda que nosotros estamos todos los días rebanándonos los sesos de cómo hacer mejor las cosas, ¿ya? Y eso es importante, porque yo creo que también hay una cosa media morbosa, porque los medios, lo primero que te preguntan, de la autocrítica, ¿cachai? Y te intentan poner una narrativa como bien fatalista. Y por supuesto que la hay, pues si nosotros queremos que esta cuestión funcione, no nos vamos a quedar haciendo lo mismo. Bueno, ya lo habrán visto en las normas aprobadas en el informe de reemplazo, para que la cuestión no funcione. Pues, obviamente hay una iteración constante, ¿ya? Entonces eso es lo primero. ¿Qué pasó con el informe? Yo creo que lo principal de este informe, y lo principal en general de las temáticas que ve nuestra comisión, que salvo las partes más económicas, que son partes con bastante desarrollo a nivel constitucional en el mundo. Que eso viene en el segundo informe, que Alberto está preguntando dónde viene economía, en el segundo informe. En el segundo, efectivamente. Sí. Danos 10 minutos y llegamos al segundo informe. Eso, vamos para allá. Bueno, entonces, toda la parte económica, que en el caso de nuestra comisión, es algo ya de más larga data, ¿cierto? Y hay harto derecho comparado, etc. Pero las partes ambientales son parte a nivel de derecho comparado, o sea, de las constituciones del mundo, que son bastante innovadoras, ¿ya? Hay que partir desde esa base. Lo ambiental en las constituciones no tiene un desarrollo tan grande como si los sistemas políticos, por decirte, o los derechos humanos, por decirte, ¿cachai? Entonces, ya de por sí es una temática que es hasta cierto punto innovadora. ¿Ya? Claro, que tiene que ver igual con la edad de las constituciones. Efectivamente. Estos temas no se estaban discutiendo cuando se estaban discutiendo la mayor parte de las constituciones del mundo. Así es, de todas maneras. Entonces ya es una temática que parte de, ¿cómo decirlo?, de una dificultad que quizá otras temáticas no tienen. Y es que antes de ver qué escribiste, primero tienes que convencer que lo que escribiste tiene que estar en la Constitución, ¿ya? Y eso porque nadie pone en duda de que tengan que haber derechos humanos en las constituciones. Nadie lo pone en duda. Sin embargo, a nosotros sí nos ponen en duda que, oye, ¿tendrá que haber derechos de la naturaleza o no? Del mundo fungi, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, hay que partir de una dificultad previa, que es que hay que salir a convencer de que eso tiene que estar en la Constitución. Y luego que te dicen, ya entiendo que tiene que estar, ahí ver el cómo tiene que estar. Y además para el cómo hay poca comparación, porque no tantas constituciones en el mundo se han referido a estas cosas. Entonces, de por sí ya son temáticas complejas, eso es lo primero. Entonces, ¿qué es lo que pasó metodológicamente hablando? Que nuestra comisión generó acuerdos en donde participaron todos los colectivos progresistas, quiero ser enfático en esto, tanto los que están dentro como los que están fuera de la comisión, pero participaron todos. Incluyendo el Frente Amplio, me estás diciendo. Así es. Y lo que pasó es Pero igual Castillo, socialista de la comisión, no aprobó todas tus normas. No eran mías, eran de la comisión. Bueno, de la comisión. Bueno, es que voy para allá. Okay. Participaron todos los colectivos progresistas de la comisión, pero la manera de participación fue una manera que fue, y eso fue un error que se vio en varios informes de varias comisiones, se notó más en la nuestra hasta el informe de la primera comisión. Pero si te fijas, cada informe cada vez se le fue rechazando más cosas. Hay una tendencia, y nosotros fuimos al tercer informe, o el cuarto en ser votado, no me acuerdo bien, y se nos rechazó casi todo, y eventualmente llegó un informe en donde se le rechazó prácticamente todo. Bueno, a nosotros también, pero a lo que voy, de 100 artículos, por ejemplo, pasaron 3 en general de la comisión, de la primera comisión. Entonces hay una tendencia en donde el pleno... Sí, solo hacer un punto ahí, solo para aclarar.
de sistema político, que los convencionales le dicen comisión 1, porque hablan con números, pero nosotros hablamos con palabras. Comisión de sistema político, de 96 artículos, tuvieron 3 aprobados y seguramente vamos a terminar cercano a 0 cuando se discuta en particular ese informe. Bueno, vamos a ver, pues, ojalá que no, pues, pero bueno. Pero lo que quiero decir con esto no es que necesariamente, y esto corre también para la Comisión 1, no es que necesariamente el trabajo hecho sea un trabajo que no haya valido la pena, ¿ya? Lo primero que quiero decir es que el Pleno, cada votación que pasa, pierde más el miedo a rechazar y devolver normas, ¿ya? Por eso hay una tendencia mayor a que se vuelvan cada vez más cosas para que sean perfeccionadas. En los primeros informes había mucha expectación y como mucho miedo de rechazar cosas. Entonces eso influye. Otra cosa que pasó, y lo que estaba hablando antes, de que a pesar de que participaron todos los colectivos progresistas, la forma en que se construyeron esos acuerdos, porque fueron acuerdos, fue una forma que se construyeron en base a las confianzas de que las personas que participaban en esos espacios iban a llevar la voz de sus colectivos, ¿ya? Sin embargo, los tiempos no permitieron que los colectivos pudieran revisar todo el contenido de ese informe a tiempo. Entonces, lo que pasó es que cuando ya ingresó al Pleno y recién los colectivos se pudieron leer el informe completo, empezaron a darse cuenta de que habían ciertas materias que no los convencían, ¿ya? Pero Juan Tanto por su José, redacción... ¿quién Dale. del Frente Amplio negoció contigo este informe? No los voy a echar a la agua, les tenéis que contar a ellos. No, pero si no me dice cómo los voy a entrevistar. Pero está bien, ok. Alguien, mira, ellos tú dijiste en plural, entonces algunos sí, sí. o algunas convencionales del Frente Amplio te dijeron, sí, estamos de acuerdo con esto, y tú supusiste, o ellos dijeron, no sé, corrígeme, que, ok, nosotros vamos con la tarea de convencerlos para aprobar estos artículos a nuestros respectivos colectivos, porque esto pasó con otros colectivos también. Sí, y también con nosotros, por cierto. Entonces, sí, pues, había una mesa de trabajo donde se sentaron todos los colectivos y participaron de esta construcción de normas, y todos dijeron, nos sentimos satisfechos los que participaban de ese espacio, nos sentimos satisfechos con el resultado. Creemos que nuestro colectivo lo va a aprobar. Se envió el informe porque no se alcanzó a comprobar todo con los colectivos, porque eran una semana en donde estaban pasando muchas cosas, y cuando ya hubo un poquito más de espacio para que los colectivos lo revisaran antes de votarlo, se dieron cuenta que había muchas cosas que les generaba ruido, ¿ya? Y eso pasó tanto en nuestro colectivo como en el colectivo socialista y en el Frente Amplio, ¿ya? Ahora, todos los colectivos tienen representantes por temáticas, así que no te va a costar mucho llegar a quiénes son los que representan el Frente Amplio en las temáticas ambientales. Tú le puedes preguntar a alguien más del Frente Amplio y te va a contar. Ok, lo voy a preguntar. Sí. Lo voy a preguntar ahora, a ver si alcanzo a tirar el nombre antes de que termine esta entrevista. Claro, pero acá lo importante, insisto, que no es que sea culpa o no culpa de las personas que estuvieron ahí. Lo que pasó es que los tiempos no permitieron que nuestros colectivos terminaran de revisar en integridad ese contenido. Entonces, efectivamente, después se generaron dudas bastante genuinas que dijeron, oye, ¿sabéis qué? Mejor arreglen estas cosas y por lo tanto se las vamos a devolver. De hecho, si te fijas, la razón por que se hayan devuelto en general fue porque cuando se devuelven en general hay más tiempo para arreglarlas que cuando se devuelven en particular. Y este fue el primer informe en donde se le rechazó más en general que en particular. Los informes anteriores habían, de hecho se decía, yo te cuento, las conversaciones que se tenían era, ya aprobemos estas cosas en general para transmitir políticamente que estamos de acuerdo con el tema, pero rechacémoslas en particular porque no estamos de acuerdo con lo que está escrito estrictamente. Con nuestro informe dijeron, ¿sabéis qué? Para darles más tiempo, porque sabemos que son temas complejos, y literalmente esa era la conversación, rechacémoselo en general y así ellos tienen más tiempo para arreglar. Entonces, ¿qué fue lo que generó ruido? Efectivamente, redacciones, nos comentaban que habían bastantes redacciones que estaban quizás muy redundantes, que se repetían muchas cosas, que había que acotarlas. Otras que generaron ruido, otras cosas, era que, por ejemplo, algunos decían que eso ya es algo súper subjetivo, pero para algunos habían ciertas materias que eran de ley. Para qué es de ley o qué es de constitución no está escrito. Eso en una hoja en blanco todo puede ser constitución. Exacto, entonces eso ya es subjetivo, pero bueno, algunos no se movieron de esa postura. Otra cosa que también nos dijeron es que habían cosas que, bueno, efectivamente habían cosas con las que muchas personas derechamente no estaban de acuerdo, ¿ya? Y eso también, que eran las menos, pero también era una situación.
Entonces, al final esto fue un proceso, obviamente, de aprendizaje para nuestra comisión, que llegó súper duro, porque además era una comisión que venía con mala fama, porque supuestamente aprobaba puras locuras, como muchas veces nos dijeron, que no es así, y nosotros lo intentamos explicar muchas veces qué es lo que significaban ciertas aprobaciones en general. Si tú te fijas las normas que fueron al Pleno, o sea, esta es mi opinión, pero ninguna de esas normas era una completa locura, y habían otras normas que iban en otros informes de otras comisiones que eran bastante más terribles si se hubieran aprobado. Nuestras normas quizás a veces podían parecer para algunos innecesarias o muy extensas, etcétera, pero ninguna de ellas, si se aprobaban, se derrumbaba Chile, por así decirlo. Pero había otras normas en otros informes que tú podrías decir, mira, podría haber quedado la crema grande, ¿cachai? Pero no se trataban con la misma severidad. Y eso es porque se le generó una mala fama a la comisión, ¿ya? Y eso también es importante, no es y quiero que lo entiendan, porque los convencionales somos seres humanos y tenemos emociones. Y esa emocionalidad muchas veces afecta la forma en que los convencionales votan. No todo es racional en esas decisiones. Y de hecho, si ustedes se fijan, hay artículos que otras comisiones han enviado al Pleno con redacciones mucho menos prolijas que Sí. las nuestras, pero por no venir de nuestra El comisión, que convencional, tenían. Juan José está hablando está hablando del informe de conocimiento. No lo quiere decir, pero yo lo transparente. No, son varios informes, pero con redacciones desprolijas que si hubieran venido de nuestra comisión, nos la mandaban de vuelta. Pero como venían de otras que no tenían tan mala fama, pasaban. Entonces hay un tema ahí de subjetividades que hay que saber trabajar con eso. A ver, no es echarle la culpa, pero lo que yo les intento contar a ustedes, más o menos cómo funcionan estas cosas, y ahí está parte de los desafíos que la comisión toma. Y ustedes se fijarán ahora que las normas que aprobamos de reemplazo son, de hecho, son 9 Ya, artículos. pero espérate. Antes de ir a la solución, porque para cerrar el círculo de la primera vuelta del primer informe de medio ambiente, tengo un par de preguntas. Dale. Tim Dodd dice, me choca un poco que diga que el Pleno perdió el miedo a rechazar, porque cada vez que se rechaza un artículo comunicacionalmente siento que el apruebo de salida pierde un par de votos. Sorry lo negativo. Como claro, o sea, el bochorno, perdón la palabra, de medio ambiente, el bochorno de sistema político, igual igual golpea a la convención, ¿o no? Es que lamentablemente sí, ¿ya? Pero al comienzo, ¿te acordás que estábamos hablando? Nuestro país nunca ha vivido un proceso convencional democrático. Ujú. Si tú te fijas, los países que sí lo han vivido, no es raro que ocurran cosas como estas. Y el reglamento se escribió de manera de que las normas pasaran por procesos iterativos. O sea, yo te digo, ustedes muchas veces, no ustedes necesariamente, pero a veces los medios, eh, sobre reaccionan a cosas que muchas veces nosotros a la interna no estamos tan horrorizados, ¿ya? Y de Claro, hecho, ustedes lo pueden. pero, Juan José, si hay 150 y, no menos, 120 convencionales que creen que esto no es tan terrible, no soluciona el problema de fondo. Como que yo entiendo el proceso, yo me dedico a esto, le hago seguimiento a la convención día a día, lo he visto, entiendo el flujo, entiendo que esto va a resultar de alguna u otra forma. Conozco lo que aprobaron, todas las indicaciones supresivas que se hicieron en el primer informe para que tuviese mejor aprobación en el Pleno, y que lo vamos a hablar en un segundo. Entiendo eso. Pero comunicacionalmente es una cagada. Como nos mandamos una cagada, sí. Entiendo que es parte del proceso. Entiendo que el reglamento lo permite. Entiendo que es hasta bueno, entre comillas, que un artículo no tan bien redactado sea rechazado en el Pleno para que vuelva. Hay que ser mejores, exacto. Entonces, claro, pero eso lo entendemos nosotros. Sí, pues. Como mi tía Leo no cree que esta weá es el acabose, po, weón. Un Sí, saludo pues a yo mi tía sé. Leo. Yo sé, saludos para la tía. Yo sé, y ese es parte del desafío de este proceso, porque claramente, como les decía antes,
nuestra preocupación principal tiene que ser que las normas queden lo mejor posible. Pero está este desafío de personas que no pertenecemos al mundo de las comunicaciones, de ver cómo hacemos esto con el menor daño comunicacional posible. Pero obviamente, bueno, pues ya lo que ya conversamos, eso se escapa muchas veces de las manos de la convención. Pero yo tiendo a pensar, y es efectivo, o sea, el ideal sería que estas cosas no sucedan, pero también transmitirles que obviamente que con este suceso que ya le ocurrió al primer informe, el segundo informe de nuestra comisión claramente va a venir con otro espíritu, ¿ya? Va a venir Ya, con un también espíritu. vamos a hablar de la nacionalización en el segundo informe, pero Pero, aguántame. pero Eh, el informe viene, no me voy a meter ahí todavía, pero el informe viene con otro espíritu porque aprendió de este primer proceso del primer informe, ¿ya? Entonces, pero sí, transmitirles eso. Juan José, se aprobaron nacionalización de recursos naturales el día después del rechazo Pero del primer informe. se aprobó en general. No, yo sé que se aprueba en general. De ahí a que eso vaya a pasar en particular, créeme que hay una distancia muy grande. Ya, ok. Sigo leyendo, perdón. A ver, ¿dónde estaba? Alberto Sens pregunta, igual debería poner ejemplos de las normas que iban a derrumbar Chile, yo creo. No me acuerdo de todas, o sea, de No, ninguna de las que solo con una es suficiente. Para estar más ojo, porque puta. no, prefiero, ustedes tienen que leer y evaluarlo, porque después los que propusieron esa norma se pueden enojar conmigo. Está Son bien. posturas diferentes, pero bueno, lo Ya. dejo ahí. Eh, Tengo que ser políticamente correcto en este sí, espacio, está espero lo entiendan. perfecto, está perfecto. Eh, Mira, Vicentino hace una pregunta que parece simple, pero pero bueno, es súper compleja. Pregunta, ¿pero por qué aprobaron en la comisión Ujú. si veían que el pleno lo iba a rechazar? Lo que tú respondiste más o menos es que tenía el compromiso de convencionales de todos los colectivos, incluido el Frente Amplio, que no es parte de de la comisión, Ujú. de que esto se iba a aprobar. Pero era un compromiso más bien de palabra porque no se habían leído el informe. No se había logrado que se tradujeran en el fondo todo eso a consensos explícitos, sino que fue como, mira, las personas que tenemos estas sensibilidades en los colectivos, consideramos que esto va a ser bien acogido. Pero ahí quizás erró el termómetro también. Entonces lo que nosotros hicimos para el siguiente proceso fue ya no usar un termómetro, sino que derechamente corroborar hasta la última coma de esas normas, cosa que vayan ya con los votos afirmativos. Ya, y entramos al tiro de la segunda vuelta del primer informe, pero hay un punto que ha aparecido de forma transversal en esta conversación, que es la fama de la comisión que tú coordinas. Uh-huh. Que es la peor comisión, es la comisión más desordenada, es la comisión más maximalista. Hay un rollo con los ecoconstituyentes que se tomaron del grupo del que tú eres parte, que se tomaron esta comisión y están haciendo todo lo y están cuadrando estas indicaciones del primer informe, de la primera vuelta, como si fuese un programa de gobierno de los ecoconstituyentes y no la constitución de la República de Chile. Ha surgido también el epíteto, yo estoy seguro que lo has escuchado, entonces no va a ser sorpresa de, en vez de ecoconstituyentes, ecoterroristas. ¿Y qué pasa con la comisión en general? Con la fama que tiene la comisión. Dentro de los convencionales, porque tú me puedes decir también que, pucha, los medios de comunicación creen que bueno, somos ecoterroristas. Ok, te la doy. Pero también ocurre en el pasillo del ex Congreso, tú lo sabes. Mira, yo creo que eso responde a algo que estábamos hablando antes, que, mira, de partida, nuestra comisión yo creo que para nada ha funcionado mal, ¿ya? Y eso tú se lo puedes preguntar incluso a los convencionales de derecha de la comisión, que están obviamente no conformes con el fondo de las cosas que se aprueban, pero procedimentalmente en lo administrativo y en lo funcional, muy conformes con el avance. De hecho, hablé con Vega en una entrevista acá y sí, está de acuerdo contigo. Entonces, lo primero es separar los temas de fondo del funcionamiento de la comisión. Nuestra comisión
Primero, fue la segunda que más, no, perdón, la primera que más solicitudes de audiencia recibió. Fue la que más audiencias recibió, ¿ya? Más de 280 audiencias. Además, tomamos una decisión que las otras comisiones no tomaron, que nosotros no empezamos a cerrar plazos de ciertas temáticas antes del 1 de febrero, que era cuando se entregaban las normas. Nosotros fuimos revisando las normas que nos llegaban en orden de llegada, eh, mientras seguían ingresando normas, y no las agrupábamos por temáticas, porque, por ejemplo, y eso lo hacían otras comisiones, si una comisión agrupaba una temática sobre, voy a inventar, hacer muebles de madera, y veía todas las normas que hacían muebles de madera en la semana 2 de enero, pero después le llegaban 5 normas de muebles de madera el 30 de enero, entonces ahí se le armaba un despelote completo, o las 5 que llegaban después se iban para la casa porque ya habían tenido esa discusión. Ujú. Nosotros tomamos una decisión metodológica de respetar hasta el último momento el plazo del 1 de febrero, y lo respetamos. ¿Y eso qué pasó? Que dio la sensación de que nuestra comisión estaba atrasada, ¿ya? Y además generó una discordancia en donde se aprobaban algunas normas en general, ojo, en general, de temáticas que se iban a cerrar bastante después y que generaban polémica por lo mismo, porque se parecía, porque los medios lo comunicaban así, erróneamente, de que esas temáticas se estaban cerrando ahí, porque no había más normas de la temática, pero era simplemente porque ingresó una norma temática y después las siguientes que ingresaban eran de otras cosas, porque esta decisión había sido metodológica para respetar irrestrictamente el plazo del 1 de febrero. Y pasan cosas como la entrevista de Ivana Olivares a CNN, que no ayudan a esto. O sea, hay muchos convencionales que dieron entrevistas en muchos sentidos. Entonces, Pero pero mira, si yo te dijera la entrevista de la convencional Castillo, tú no sabrías de cuál estoy hablando. Si yo te digo la entrevista de Ivana Olivares, tú sabes exactamente qué entrevista me refiero. Y te aseguro que el directorio de Escondida también lo sabe. sí, bueno, efectivamente hay algunas entrevistas que marcan un poco más la agenda que otras. Sin embargo, bueno, yo no comparto el fondo de las cosas que en esas normas, por ejemplo, promovía Ivana. Sin embargo, Ivana estaba transmitiendo algo que es válido de transmitir y que muchas personas piensan, ¿ya? Entonces creo que tampoco era correcto la manera de partida, para nada correcto la manera en que la trataron. Y en segundo lugar, eran cosas que había que evaluar por su contenido, y creo que no fuese el caso comunicacionalmente, sino que se caricaturizó, y eso creo que fue muy incorrecto en la forma en que se trató. Pero bueno, lo importante es que, claro, esta decisión metodológica, para terminar el punto, generó estas confusiones y nosotros lo entendemos, ¿ya? Sin embargo, tú después de eso, tú te fijas y nuestra comisión cambió la metodología para poder ahora ponerse al día con todo. Nos pusimos al día con todo. De hecho, fuimos la tercera comisión en enviar nuestro informe de las 7. O sea, además nos adelantamos a otras comisiones. Y hoy en día, de hecho, al día de hoy, en este momento, nosotros ya tenemos presentadas, deliberadas y votadas en general todas las normas de nuestra comisión, más las normas extra que nos llegaron de la comisión 4. Entonces y además en un espacio de comisión que ha funcionado dentro de todo súper respetuosamente, y que tiene en lo administrativo y en lo procedimental contento a todas las personas de las distintas sensibilidades. Y además digamos que terminaron de votar el sábado. Efectivamente, sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una cosa es las discusiones de fondo que se tienen, y ahí podemos tener un montón de diferencias. Está súper bien, eso es bueno, porque ese es el ejercicio democrático. Y otra cosa es decir que esta comisión funciona mal, porque eso es absolutamente falso, y de hecho funciona bastante mejor que otras comisiones. Entonces, haciendo esa diferencia, ahora sí podemos pasar a lo de fondo. Y lo de fondo efectivamente genera, y eso es lo que estábamos hablando al comienzo de esta conversación, genera muchas veces mucha caricaturización, mucho rechazo, porque son cosas que, como te decía antes, a diferencia de, por ejemplo, un sistema político, nadie tiene que ser convencido de que el sistema político tiene que estar en la Constitución. Lo que se discute es qué sistema político, pero no si es que está o no está. A nadie hay que convencerlo de eso, pero con nuestros temas, sí, cada uno de nuestros temas primero hay que convencer, oye, es que esto tiene sentido que esté en la Constitución porque bla, 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 y hay que empezar a tener esa conversación. Hay que tener un paso previo de convencer que tiene que estar. Y una vez que te dicen, ah, ya, si parece que tiene que estar, ahí recién puedes entrar a la conversación de cómo debe estar. Entonces, esa complejidad
hace que, bueno, que ocurra lo que pasa con nuestra comisión, que tiene una complejidad un poquito más grande, y lo otro que pasa en la composición de nuestra comisión y en verdad con las temáticas que tocamos, y eso también quiero transmitirlo, es que esta comisión reúne temas que vienen de dolores muy fuertes de nuestra sociedad, ¿ya? Vienen de temas que son complejos, además de eso en lo procedimental que acabo de explicar, son complejos en su contenido. O sea, no es, por ejemplo, cuando tú discutes, no sé, la edad de votación, que es algo que discuten otras comisiones. Está bien, son conversaciones importantes, pero relativamente académicas, ¿cierto? No es como que la gente se desviva por eso, ¿ya? Pero cuando tú discutes de zonas de sacrificio, de La gente está destrucción. muriendo por esto. Exacto, o de destrucción de ecosistemas, de extinción de especies. Eso tiene una carga emocional muchísimo más grande, ¿ya? Y no por nada nuestra comisión fue la que recibió más solicitudes de audiencia, porque la gente tiene un interés mayor, y además, y no por nada, tiene una participación y un alcance constante de las organizaciones sociales y ambientales de fuera, que están constantemente involucrándose e interesadas en la discusión, porque hay muchas luchas territoriales, sociales, ambientales, socioambientales, que buscan respuesta a estos problemas en nuestra comisión. Y eso es algo complejo de tocar. Tiene una carga muy grande, ¿ya? Entonces, obviamente, que cuando tú no tienes agua, cuando tú te estás muriendo porque tienes metales pesados en tu cuerpo, cuando tú respiras aire contaminado día a día o aumentas las probabilidades de tener cáncer por los contaminantes a los que estás expuestos, y tú quieres solucionar esas cosas, es difícil que esa conversación tenga la celeridad, por así decirlo, la tranquilidad que una conversación que habla, oye, ¿a qué edad empezamos a votar? Oye, ¿cuántos escaños va a tener la Cámara Política del país? ¿Cachai? Entonces hay que entender la naturaleza de la comisión. Entonces cuando nos dicen, oye, es que son maximalistas, etcétera, etcétera, yo creo que es una caricatura y es desentenderse de que los temas que esta comisión trata son temas que son complejos y son temas donde claramente las necesidades de solución son más inmediatas y más grandes. Y esa búsqueda es algo que también es complejo de traducir a texto, ¿ya? Porque a veces si a ti te dicen, oye, la Constitución puede eliminar la zona de sacrificio, entonces tú vas a querer que diga, se eliminan las zonas de sacrificio, ¿cachai? Y si tú le tienes que explicar a alguien, mira, es que la verdad no se hace así porque esto es mucho más complejo, ¿cachai? Que decirte, no sé, quién tiene que redactar la iniciativa de presupuesto, la ley de presupuesto, Sí, claro. ¿cachai? Entonces, eso es lo que hay que entender también con esta comisión. Nosotros sabemos que esto es así, y es parte de las complejidades y sabemos dónde estamos metidos. Bueno, y la mayoría de la comisión viene de movimientos sociales y ambientales, en donde hemos trabajado con estas dinámicas, pero la mayoría del resto de la convención no. Entonces, no entienden esto, pero bueno, es parte de nuestro ejercicio también pedagógico de lograr transmitirlo. Ya, Romy Mella pregunta, ¿les faltan técnicos? Yo ahí agregaría técnicos slash abogados en esta comisión. También Mira, Romy Mella pregunta, pero no se encerraron demasiado en la comisión dejando de lado los enlaces con todo el pleno. Bueno, también esto está más o menos respondido porque tú decís que tuvieron conversaciones con todos los colectivos. sí, pero efectivamente la comisión se podía abrir aún más, y eso es parte de lo que buscamos solucionar en el informe de reemplazo y lo que vamos a hacer en este informe. Eh, Oye, pero ahí en un punto, para que entremos ahora sí a la segunda vuelta del primer informe, porque me interesa hablar sobre la supresiva. Pero, cuando ocurre esto, es el primer gran rechazo del Pleno. Y quizá esto es demasiado política de la transición de mi parte, pero ¿ustedes no pensaron en renunciar como para hacerse cargo de la responsabilidad política que tenía el rechazo del Pleno? Como ustedes con tu compañera coordinadora, ¿no pensaron como, ok, vamos a dar un paso al costado para darle una solución política a esto? em, Mira, yo creo que
el rol de las coordinaciones es en primera instancia un rol administrativo, Ujú. ¿ya? Y que las cuestiones funcionen, como te decía antes, funcionen procedimentalmente. Eso Ujú. es el rol primero, ¿ya? Y no es para nada fácil y ese nos quita el 90% del tiempo. Y luego, efectivamente, hay una patita que es política, ¿ya? Entonces, nosotros, obviamente, que la salida fácil generalmente a estas situaciones, probablemente ustedes lo van a ver, también van a salir conversaciones en este sentido para las otras comisiones que se le han rechazado varias cosas. La salida fácil, claro, es decir, la culpa fue de los coordinadores por no hacer la gestión política, cortémosle la cabeza y metamos otros coordinadores y con eso se soluciona todo. Pero la verdad es que la vida no funciona así, ¿cachai? Si nosotros tuviéramos ¿cómo decirlo? Si tuviéramos una función principalmente política, yo creo que ese habría sido el camino correcto, ¿ya? Y nosotros en ningún caso estamos en contra de eso en todo caso. O sea, si la mayoría de la gente de la comisión considera que debemos cambiar, así será. Esto es un espacio democrático y en ese sentido no nos vamos a ¿Tú oponer. nunca lo pensaste? Y lo hemos mencionado. Te estoy comentando que sí, porque que era parte de las cosas que se conversaban. No, sí, pero como, o sea, sí entiendo que, pues, no sé, pues como que pusieron su cargo a disposición en conversaciones de la comisión, pero ¿nunca tuviste ganas de renunciar? Yo sé que estabas disponible a renunciar, pero como poner el cargo a disposición es distinto a renunciar. No sé si me explico. Sí, lo entiendo. Mira, creo que es importante la palabra que usaste, tenías ganas, porque es importante. Si tú me preguntas de qué tengo ganas de descansar, porque créeme que es una pega gigante el tema de la coordinación y es muy ingrato, porque claramente cuando las cosas funcionan, es porque así debería haber sido, y cuando las cosas no funcionan, oye, ¿por qué no están funcionando? Entonces, súper ingrato. Entonces, ganas de que tengo es diferente a lo que sí te quiero responder, que es si es que yo creo genuinamente que era la mejor salida o no. Y mi respuesta a eso, y creo que, bueno, no voy a hablar por Camila, pero tiendo a pensar que ella lo comparte, es que eso habría sido peor procedimentalmente para la comisión que mejor. Es mi opinión, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso muy complejo donde hay que hacer calzar muchas cosas, ¿ya? Muchas fechas, los cronogramas, ¿cierto? Los equipos nuestros ya tienen, digamos, ya conocen cómo se arman los informes, que son textos gigantescos. O sea, nuestro informe tenía, no me acuerdo si 500 páginas. Entonces es todas esas cosas que nadie habla de ellas, pero son muy importantes. Y eso tiene que funcionar para que esto funcione. Luego, si te aprueban algo o no, es una discusión política. Pero lo procedimental es muy importante. Y haber cambiado digamos, ese rol, yo creo genuinamente que habría sido un graso error porque podría haber hecho que Habría se... sido más perjudicial para la comisión que... Yo creo que sí, y por eso yo sigo, digamos, con el compromiso de estar coordinando la comisión. O sea, insisto, el desgaste es demasiado grande, no es como que a mí, digamos, esté todos los días contento de tener que quedarnos en reuniones extra para hacer que todo funcione procedimentalmente, pero lo hago feliz porque estamos a la disposición de algo más grande y que lo vemos necesario al final del día. Entonces, con esto quiero transmitir que es importante entender que los roles de las coordinaciones son principalmente administrativos y tienen un carácter político, pero ese carácter político también hay que buscarlo y lo que yo creo que es lo que realmente refleja las decisiones políticas de los informes son cada uno de los colectivos que componen las comisiones o que están fuera de la comisión también. ¿Y qué quiero decir con eso? Que en la coordinación hay dos personas, o sea, hay dos colectivos, ¿ya? Pero la convención tiene muchos colectivos. Y al final el queque lo cortan los colectivos. Entonces es importante que las personas que están en la coordinación tengan cierto peso político en su colectivo, que su colectivo tenga cierto peso político dentro de los otros colectivos, pero al final del día siempre va a ser decisión de los colectivos qué es lo que ocurre con ese informe y no del par de personas que están administrativamente haciendo que la cosa funcione. Oye, ya, hablemos sobre la segunda vuelta de medio ambiente. ¿Cuándo se vota esto? El El viernes, viernes. El viernes se vota la segunda vuelta del el primer primer, informe de medio ambiente. iba a votar Ah, el jueves, pero se cambió para el viernes.
Sí, háblame de las sustitutivas, o sea, no de las sustitutivas, de las supresivas. Indicaciones que eliminaron artículos de la primera vuelta. Ujú. ¿Qué Em, eliminamos? ¿Seguimos con el reino fungi o no? Oye, primero que nada quiero Ya, reivindicar pero el es una reino fungi. caricatura, pero sí, po. O sea, tiene sentido la caricatura porque hace el punto. No quiero que este sea un debate sobre la importancia del reino fungi en nuestro ecosistema, porque estoy seguro que tiene importancia. Mucha. Sí, pero respóndeme la pregunta. ¿Sigue el reino fungi o no sigue el reino fungi? No, pues, si ustedes ya tienen acceso a esos documentos, no está. No, sí, yo sé, pues, pero quiero que tú me la digas, pues si yo ya me leí el informe. Ya, bien, está bien, está bien, está bien. No, Sí. mira, lo que pasó, lo primero que quiero aclarar, porque ya varios me han empezado a pegar por redes sociales, todas las... Espérate. Perdón. Te están pegando porque sacaste a el reino fungi de la nueva constitución. Y eso y mucho más. Así que, ya, pero les quiero explicar por qué. Pues, porque mira, las indicaciones eh, estaban todas bajo el nombre, mi nombre y otros, decía, ¿ya? Eso no significa, esas indicaciones fueron las indicaciones de consenso, armadas en Claro. todos los colectivos, ¿ya? Y esto ha pasado antes. Igual habían unas supresivas de Vega también. Vega y otros. Sí, bueno, es que ahí, bueno, la derecha, como tenemos profundas diferencias políticas, no se acopla mucho a estos espacios. Em, entonces, pero los colectivos progresistas, que es como nos gusta Ujú. decirles, em, tenían indicaciones de consenso, ¿ya? Y esas indicaciones de consenso, simplemente por un tema administrativo, las enviamos desde nuestro correo, ¿ya? Entonces, cuando ingresan y como son muchos nombres, porque son muchas firmas, Ponen ponen el, Martin y otros. ponen el primero y otros, efectivamente. Entonces, lo primero que quiero aclarar que son indicaciones de consenso y que no fui yo el que tijereteé todo el informe, ¿ya? Eso es lo primero. Igual son de consenso y además se ven en las votaciones. Sí, pues sí. Pero a lo que voy yo, que antes también pasó, en el informe anterior, por ejemplo, las indicaciones quedaron en Nicolás Núñez y otros, porque él había enviado el correo, pero venían de los acuerdos iniciales, ¿ya? Que era lo que ya hablamos. Entonces, probablemente, y esto lo digo porque probablemente la siguiente la va a enviar otro constituyente para el siguiente informe y va a quedar a nombre de ese constituyente y otros, pero Y le va a son llegar el hate por redes sociales. sí, exactamente, que no ha llegado bueno, en este caso a mí, antes quizás le llegó a Nicolás, no lo sé. Pero para que lo entiendan así, ¿ya? Entonces es un tema meramente administrativo, pero esas son indicaciones construidas colaborativamente entre todos los colectivos y son de consenso. Ya no son de acuerdos, sino que de consenso. Lo que está escrito ahí, todos los colectivos dijeron que lo aprueban, ¿ya? Hay un solo artículo que todavía está ahí como que el artículo 12, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 12? El de bienes comunes, Ok. ¿ya? Que bueno, era claramente uno de los más complejos. Entonces ese Pero todavía ese está como que... seguramente, por el flujo de la norma constitucional, te lo van a aprobar en general y te lo van a rechazar en particular y va a volver y vamos a tener 15 días más para esperarlo. Exactamente, eso es lo más probable que ocurra con ese artículo. Pero todo el resto debería aprobarse, porque esos son los acuerdos. O sea, en teoría, por lo menos las palabras, es que estos artículos van con los 2/3, ¿ya? Em, entonces, las supresivas básicamente lo que hacen es, porque si ustedes se fijan, de los 40 artículos quedaron 9 artículos. Ujú. Eh, y esos 9 artículos resuelven dos cosas. Primero, que hay muchos artículos que tenían contenido que ya están en otras comisiones, ¿ya? Entonces esos contenidos, y que a veces incluso ya hay algunos que ya estaban aprobados en otras comisiones, entonces se le deja a la otra comisión porque claramente ya avanzó en esa discusión. Entonces esos se sacaban de esta comisión. Eh, y hay otra cosa, que había muchas normas, lo dijimos al comienzo, que quizás estaban un poco redundantes, ¿ya? Que tenían contenidos repetidos o redacciones que no se traducían en mandatos jurídicos claros, sino que eran cosas un poco más declarativas, que muchos de nosotros estamos de acuerdo con hacerlas, pero en los colectivos eso no gustaba tanto, entonces para que las aprobaran había quizás que eliminar ese contenido. Entonces, eso genera que este gran número de normas se acote a 9 normas que se consideran que rescatan el espíritu de casi todos los artículos anteriores, pero con redacciones más acotadas, ¿ya? Por eso hay tantas supresivas,
¿ya? De hecho, por ejemplo, había una norma que hablaba de Supresiva, solo porque estamos hablando de supresiva hace rato, que suprimen, quiere decir que es una indicación que dice se suprime el artículo X. Entonces, claro, ahí van aprobando, se va aprobando en verdad la eliminación de ese artículo del informe. claro, y algo que quizás ayuda a visualizarlo, como tú hablabas del reino fungi, muy importante para los ecosistemas, es que la norma que hablaba del reino fungi, ¿cierto?, de la biodiversidad en general, fue suprimida. Sin embargo, a la norma de derechos de la naturaleza se le puso como también un derecho la biodiversidad. Entonces, al final, tú transformas un artículo que mencionaba varias cosas, incluso hablaba de polinizadores nativos, ecosistemas, etcétera. Tú lo dejas en un concepto que es biodiversidad, que engloba esas cosas, en una norma diferente, pero que al final tiene un significado jurídico igual o incluso mejor, y tiene una redacción un poco más acotada. Entonces, ese es un poco el ejercicio que se hace en todas las comisiones cuando las normas se acotan. Ya. Voy a rescatar, después los voy a leer en particular, pero quiero rescatar a esa misma que dice, loco, los hongos son el futuro. Y mira, son bastante ricos. Ya. Yo soy vegetariano, así que como hartos champiñones, así como Ah, yo para... estaba hablando de otro tipo de hongos, pero da lo mismo. Continuamos. No los he probado. No lo has probado. Bueno, te puedo dar un datito. Ya. Ya, entonces estamos con el informe 1. Va a ser aprobado las apuestas del coordinador de medio ambiente, que va a ser aprobado la gran mayoría, salvo el artículo Son 12. mías, son de la comisión, son de la comisión. Verdad, para que no lo funen después. No, al Eh, revés, porque yo creo que se van a aprobar y la ya, celebración le perfecto. pertenece a todos. Perfecto. Perfecto. Oye, y en el segundo informe, cortito, yo sé que nos estamos pasando. Cortito, ¿qué viene y en qué estado está? Bueno, ya lo dijimos. Se terminó de votar en general el sábado. Así. ¿Qué temas vienen ahí y cuál es el cronograma para ese segundo informe? Bueno, vienen. Nosotros al inicio teníamos tres bloques temáticos, ¿ya? El bloque A, que fue el del primer informe, que era medio ambiente, derecho a la naturaleza en general. Eh, y el bloque B, que era los distintos estatutos de los bienes comunes. Ahí tienes agua, tienes minería, humedales, etcétera. Y el bloque C, que era modelo económico. Y queríamos entregar tres informes, pero los cronogramas son tan acotados que al final dijimos, vamos a tener que entregar dos informes. El primero, que es del bloque A, y vamos a juntar el bloque B y C en un segundo informe. Después nos llegaron normas extras de la Comisión 4, y esas armaron un bloque D, el cuarto bloque. Entonces, el segundo informe va a tener las temáticas de esos tres bloques, de los estatutos de los distintos bienes comunes, ahí Ujú. está agua, minería, lo que les mencioné, todo lo que es de materia económica y los derechos humanos ambientales, ya que es el bloque D que nos llegó desde la Comisión 4. Entonces, eso es lo que se viene en este segundo informe. ¿Ya? Efectivamente, se votó todo en general, se terminó de votar todo en general este sábado que pasó, en jornadas, después de largas jornadas que hemos tenido en nuestra comisión. Les cuento un dato: nuestra comisión es la comisión que más ha sesionado de todas las comisiones. Ya, pero mira, hace poco tuve a Cretón que me decía, la derecha es el sector que más indicaciones ha presentado. ¿Qué importa, amigo? No, pero a lo que voy yo, para que sepan que le hemos puesto muchas ganas a Ah, esto, claro. Han para trabajado que mucho. a eso voy, pero si no es Sí, para darte una medalla, pues al obvio. revés. Ojalá me gustaría ser de las que menos hemos sesionado, así Claro, porque podría al haber final descansado como... más. Claro, O sería más efectivo en el trabajo. Pero se los exacto. cuento para que sepan que hemos estado trabajando harto en esto. Bueno, y la cosa entonces es que estos bloques, ¿cierto? Ya votados en general, bueno, lo que me interesa transmitir con las votaciones en general es que, insisto, yo lo mencionaba ya en enero cuando votábamos las normas en general, que generaron las primeras polémicas. Lo que yo transmito es que no se alarmen ni por lo que se aprueba ni por lo que se rechaza en general. ¿Ya? Primero, por lo que se rechaza, porque quizás hay otra norma que hablaba de lo mismo, ¿ya? Quizás de una mejor manera, o quizás porque ya habíamos aprobado otra que hablaba de lo mismo. Entonces no era necesario volver a aprobar una norma muy parecida al respecto. Entonces no significa que porque se rechace una norma general no se vaya a hablar del tema. Entonces, no O se... porque
una norma rechazada después se puede transformar en una indicación Efectivamente. en la discusión en particular. Totalmente. Además, se puede rescatar su contenido íntegramente si se quisiera. Entonces, no se alarmen por ningún rechazo. Y por otro lado, tampoco se alarmen por ninguna aprobación de ninguna norma en general, porque lo que significa que se apruebe en general es que ese tema va a estar sobre la mesa, va a ser discutido sí o sí. ¿Ya? Y eso no implica para nada que va a ser la propuesta final, ni que va a llegar a ser en lo que generó consenso en la comisión, ni mucho menos en la convención. ¿Hasta cuándo hay plazo para presentar indicaciones al informe 2? En este momento es hasta el domingo a las 12 del mediodía. Este Perfecto. domingo. Entonces, básicamente todo lo que se aprobó en general va a estar sobre la mesa al momento de Va estar a ser teniendo esta discusión. mutilado en su... Y digo mutilado no de una forma peyorativa, sino que en todas las comisiones igual, al final. Se rechazan, o sea, se aprueba en particular, pero lo que termina saliendo... no digo que sea contradictorio, pero en su redacción es completamente diferente a lo aprobado en general. Siempre cambia muchísimo. Y está bien, porque al final Sí, claro. el proceso es como un embudo, pues tú Sí. recibes un montonazo de normas y de sensibilidades y de expertos y de organizaciones que te dicen esto y lo otro, y tienes que hacerlo converger a una sola cosa que hable del tema. Entonces es muy natural que no se parezca casi que en nada a ninguna de las otras, pero sí tenga alguna cosa de cada una de ellas. Ya, mil disculpas, nos estamos demorando mucho. Para terminar, voy a leer algunos comentarios. Rodrigo Díaz pregunta, ¿qué es lo que hará el 5 de julio? 5 de julio, dormir. Cuando terminemos esto, me voy a dormir. ¿Y el día después del plebiscito de salida? También Bueno, pregunta Rodrigo Díaz. probablemente yo tuve que congelar, yo estaba egresando, no pude egresar porque empezamos a sesionar y me tuve que echar los ramos, no pude dar los exámenes, entonces tuve que echarme los ramos que estaba terminando para egresar, y entonces congelé y cuando vuelva, bueno, voy a tener que volver a terminar esos ramos que me faltaban. Así que probablemente vaya a estar terminando esos ramos, son 2 ramos que me quedan. Ya, ok, eso en la vía profesional académica, pero hay Seilk y José pregunta de tu vida pública después del proceso constitucional. No sé bien a qué se refieren con mi vida pública, ¿no? Me No, refiero como, a mi vida como pública. tu, como tu, como tus intenciones a futuro, vas a ser candidato a algo, vas a seguir con tu ONG, como a esa vía pública nos Ya, referimos. y no, yo pretendo seguir en mi camino ambiental a través de la ONG, ¿cierto? De diferentes espacios. Eso es lo que a mí me gusta, no tengo intenciones de involucrarme en política. Así que pretendo seguir aportando desde, bueno, ojalá el día de mañana desde algún lado donde me paguen, porque la ONG claramente no me pagan. Pero, bueno, nada, eso. Y quizás estudie algún posgrado, no sé. No lo tengo muy cerrado, la verdad. Pero una de las cosas que más me interesa es tomarme unas vacaciones, porque estoy realmente, bueno, todo, muy, muy exhausto, pero va a ser después de haber terminado el semestre, claro. Ya, eso. Te quiero pedir disculpas porque nos alargamos demasiado, pero estaba entretenido, perdón. Está bien, está bien. Muchas gracias, Juan José, te pasaste por este espacio. Ojalá te vaya bien el viernes y No, está bien. ojalá, bueno, nos vaya bien, sí. Eh, y eso, muchas gracias. Estaba leyendo el chat, está chistoso, pero ya es suficiente. Muchas gracias, Bien, te está bien. pasaste. Gracias a ti también por el interés y por abrirnos estos espacios, Sí. porque, bueno, claramente gracias a ustedes que están comunicando siempre en las distintas redes, también podemos llegar a más personas. Así que eso, pues Ay, mira, contento. otro Venus que está preguntando por tus redes sociales. Bueno, justo le iba a tirar Ah, porque si bueno. no, después de mi equipo de comunicación me iban a tirar la oreja. Pero me pueden buscar como, no me las sé todas de memoria, pero Juanjo Constituyente o Juan José Martín, o Juan José Martín Constituyente. Ya, Bueno, pero ven, la no se cosa, la sabe, así que pero Ah, mira, aquí espérate, se el que la tiró. pero lo importante, Juanjo.constituyente en Instagram. eso sí, ¿no? En Instagram me lo sé, pero lo importante es que todas las redes, en el enlace del perfil, tú lo pinchas y puedes encontrar todas las otras redes también. Así Perfecto. que ahí se buscan, pero en Insta es juanjo.constituyente, sí. Bueno, yo también puedo decir que si
van a daniloherrera.cl, pueden ver todas mis redes sociales. Así es más fácil. Ya, te pasaste. Un abrazo. Ya, pues que estés bien y saludos ahí a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Vale. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Y eso fue.